Javier Velázquez Quesquén, vocero de la bancada aprista, negó que la sola aparición de las letras AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a la palabra Olmos comprometan al expresidente Alan García, como sugirió hoy un informe del semanario Hildebrand en sus 13. La publicación señala que en el mismo celular en el que se encontró las iniciales OH, en aparente alusión a Ollanta Humala, el empresario Odebrecht hizo anotaciones que relacionarían al expresidente aprista, el proyecto Olmos y la cifra de $1 millón. La policía detectó un plan para asesinar al juez Concepción Carguancho, quien dispuso prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo. De otro lado, la ex vicecontralora general de la República, Rosa Urbina, confirmó que en el 2005 la Contraloría emitió un oficio a Proinversión advirtiendo de la existencia de procesos judiciales del consorcio Norberto Odebrecht, Graña y Montero y Queiroz Galbao, ganador de la licitación del proyecto Irsa Sur. La presidenta de la Comisión Lavallato, Rosa Bartra, ha pedido protección para Urbina por las amenazas de muerte que habría recibido por colaborar con ese grupo de trabajo. Y Marco Arana calificó de actitud oportunista el comunicado divulgado por sus compañeros de bancada pertenecientes al autodenominado Bloque Nuevo Perú, en el que estos protestan por la inclusión de la foto del entierro de una terrorista en el video que supuestamente sentaba la opinión de la bancada del Frente Amplio sobre la operación Chavín de Huanta. Por otro lado, con respecto a la situación del congresista Justiniano Apaza, Arana no descartó una eventual separación suya del grupo parlamentario. La Procuraduría Antiterrorismo denunció al abogado Manuel Fajardo por el delito de apología a condenados por terrorismo durante la marcha realizada el lunes 17 pasado en el centro de Lima. El procurador Milko Ruiz señaló que Fajardo es el primer denunciado, reservándose el derecho de ampliar la denuncia contra más autores e implicados que pudieran ser identificados durante las investigaciones. Entre tanto, el alcalde de Comas, Miguel Saldaña, aclaró que todavía no puede destruir el mausoleo construido en el cementerio de su distrito, en el que se albergan restos terroristas, porque no cuenta con la orden judicial. Y ya sabe usted que si quiere estar informado las 24 horas del día, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de En Portada. Hoy nos acompaña Mavi La Huerta. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a nuestros invitados. Esta noche nos acompañan el congresista Juan Cheput, de Peronos por el Cambio, y el congresista Richard Arce, del Frente Amplio, quien, por cierto, ha hecho noticia en los últimos días por marcar una posición diferente respecto al resto de la bancada. Aquí bromeamos un poco como si se tratase del caso de Kenji Fujimori para el Kenji del Frente Amplio, le han puesto, sí. Frente Amplio, pero bueno, vamos a conversar de eso también más adelante. ¿Cómo están, caballero? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bien, la primera noticia que tenemos que comentar con ustedes es la que se desprende de un informe publicado por Hildebrand en sus 13 hoy día, en el que se informa de una anotación de Marcelo Odebrecht en la que se relacionan las iniciales AG con Olmos, el proyecto Olmos, y $1 millón. Esto ha sido interpretado por la revista como la posibilidad de que sea una referencia a Alan García, así como la anterior referencia OH era para Ollanta Humala, ¿no? Aparentemente era una referencia a Ollanta Humala. Esto, por supuesto, ha generado una inmediata respuesta de parte de representantes del partido aprista, empezando por Javier Velázquez Quesquén. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Yo no voy a especular, sino creo que, como varias veces el presidente García nos ha reiterado, no tenemos nada que ver con esos proyectos por algo irregular. Y lo segundo es que hay información que vendrá de Brasil, que vendrá de Estados Unidos, de Suiza, que nadie la va a poder ocultar. Eso es lo concreto. ¿Confía en la palabra del expresidente Alan García? ¿Cómo no voy a confiar, por favor? ¿Cómo no voy a confiar en la palabra del presidente Alan García? No, es que no tiene que ver nada con las manos al fuego. Aquí es una información y yo confío en el presidente Alan García, y además esto es una buena nota periodística, pero... No compromete.
De ninguna manera se puede esto comparar con el proyecto Ollantumala. No ha habido una sola persona, un funcionario que diga que al presidente García a través de él o por terceras personas le entregaron un centavo. ¿Usted está separando lo que significa esta publicación? Bueno, Mauricio Mulder también ha salido a decir prácticamente lo mismo, que esto no tiene que vincular necesariamente al expresidente Alan García con algún tipo de negocio que lo haya beneficiado en cuanto a Odebrecht se trata. Lo cierto es que la anotación es bastante similar a la que se encontró en el caso de Ollantumala, y esto es lo que lleva precisamente al semanario Hildebrand en sus 13 a titular de esta manera: la pista de Alan García. No aparece el nombre, aparecen las iniciales AG versus Olmos, dice finalizar, cuidados, en fin, se habla de $1 millón también, GIM en signos de interrogación, pero son anotaciones, es decir, no hay un texto redactado con claridad, simplemente son apuntes, son notas, y la revista sugiere que esto podría llevar en efecto a los vínculos de Alan García con Odebrecht. El expresidente, por cierto, hace unos instantes se ha pronunciado a través de su cuenta en Twitter. Él ha publicado diciendo que durante su gestión no se vio ese proyecto, o que él no lo firmó, y que en cualquier caso se habrá comprado a otros y no a él. Pero sigamos escuchando a quienes han defendido al expresidente antes de la llegada de las pruebas que deberían llegar en cualquier caso para confirmar o descartar desde el Brasil. Absolutamente convencido de que no va a salir el nombre de Alan García en ninguno de estos casos. Totalmente convencido, pese a este indicio aparentemente, ¿no? Nuevamente, ¿Cómo lo considera usted esta AG Olmos? Lo considero, como reitero, parte de una agenda en la que se está estableciendo que Odebrecht le dice a las personas con las que comparte esa agenda que van a venir al Perú para postularse como postores en el tema Olmos, y que van a hacer una presentación, que es la palabra que se usa ahí, incluso gestión, y se habla de una cantidad máxima, que es lo que parece ser el gasto que ellos pretenden utilizar para hacer todo su proceso de presentación como postores acá. Entonces ahí no aparece que sea un gasto destinado. Mire, no lo sé, porque hay dos iniciales, no son completas, no hay un nombre completo, no hay ninguna. Que le pregunten al señor Marcelo Odebrecht y que demuestre claramente cómo son las cosas. O sea, el hecho de que haya una letra ahí, yo no podría sindicar a una persona de esta naturaleza. Le tengo fe y confianza. Así es que esperemos mejor de que las investigaciones puedan determinar a quién corresponde esas iniciales. Ponen las manos al fuego por Alan García. Yo pongo mis manos al fuego por el presidente Alan García, por el ingeniero José Murguía Saniel. Me preguntaron el otro día y lo reafirmo acá. Manos al fuego. Es la pregunta de rigor en estos casos. No se las vamos a plantear a nuestros invitados, pero sí la queremos comentar. Pero no, se la pueden comentar, de eso se trata. Si libremente quieren poner ustedes, fuego, lo pueden hacer. Para eso hemos venido. Sí, no, bueno, sino que ponemos una fogatita acá. Entonces. Es que antes sí la ponían sin ninguna duda, ¿no? Y ahora están ahí. Se ponen picrato antes de. Sí. Bueno, sería triste de que un parlamentario tan notable como Mauricio Mulder termine carbonizado, ¿no? Porque acá la verdad es que hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, son como 90 páginas de las agendas. En segundo lugar, tenemos que ver que ya antes había salido una noticia en la cual el presidente García había viajado como 20 veces con Marcelo Odebrecht. Luego vamos a ver qué puede aparecer en las agendas siguientes, y luego, si nosotros vamos a medir con la vara de la sigla e interpretación de la persona, en el caso de Ollantumala, pues se tendría que hacer lo mismo en el caso de Alan García. A mí lo que me llama la atención es que el presidente García siempre ha reaccionado casi de manera inmediata cuando surgía algún tipo de comentario sobre él. La respuesta era inmediata vía Twitter, y hoy ha transcurrido prácticamente 12 horas para que él se manifieste recién a través de un tuit. Sí, nos dicen que el tuit es de hace 14 minutos. 14 minutos, sí, claro. Podemos continuar conversando mientras aparece en pantalla. Claro, entonces, está ahí, justamente, Olmos fue contratado y por eso es lo que a mí me llama la atención. Él en términos políticos siempre ha tenido una respuesta inmediata y ha esperado que salgan sus voceros. Estos se han manifestado, no han negado la posibilidad que luego, como consecuencia de las investigaciones, surja algún otro tipo de indicio, pero la verdad es que Olmos se dio durante su gobierno, que hay 20 viajes en el interín con Marcelo Odebrecht. Y por otro lado, el proceso de investigación recién empieza, y yo coincido con Javier Velázquez, en el sentido que
la información que va a llegar al país una vez que se desclasifique todo lo que hay allá, que se va a permitir que sea de dominio público en la primera semana de junio, máximo la segunda, va a tener un efecto realmente espectacular en lo que se refiere al sistema de prestigio o a lo que puede significar el prestigio para muchas personas en el Perú, ¿no? Se van a destapar una serie de cosas que espero sea manejado de una manera responsable por parte de las autoridades judiciales y fiscales. Yo pienso que este es el inicio, en realidad, esta primera etapa donde han salido varios indicios donde involucran al señor Toledo, involucran a Ollanta Humala. Estaba pendiente el asunto de Alan García, ahora hay un indicio adicional. Solamente es una parte inicial de toda esta información que debe configurar todo este tema de Lavallato. Recuerden bien también que se viene el caso de OAS, que están en una negociación con la Fiscalía en el Brasil para someterse a este sistema de delación premiada. Y hay varias obras y varios funcionarios de diferentes niveles que están involucrados. Municipios también, por supuesto. Yo quisiera resaltar algo muy importante, que es el modus operandi de estas empresas. Estas empresas lo que hacían eran pagar coimas para sobrevalorar obras a través de diferentes mecanismos, ya sean offshores, ya sean con dinero en efectivo. Y algo muy importante, en el caso de Ollanta Humala, el famoso proyecto H apareció después de un allanamiento de parte de la Policía Federal brasileña a las oficinas de esta empresa Odebrecht. Y sale una información parecida de un monto relacionado al programa OH. Se estuvo negándose en un primer momento, pero ahora ya hubo la delación, en este caso del señor Marcelo Odebrecht, y ya tenemos una pista adicional que coincide con cierta información que se configura también en las agendas de Nadine Heredia. Lo que tiene que hacer en este momento la Fiscalía es recopilar esta información. Esperemos que esté dentro del marco del acuerdo que tiene el fiscal de la Nación con sus pares del Brasil para que pueda ser parte del proceso de investigación, para que eso ayude a esclarecer esta situación. Queda todavía en el aire el tema del tren eléctrico, porque los involucrados son Luyo, Escuba, viceministro de Comunicaciones, ni siquiera de Transportes. Eso es lo bastante curioso. Pero la responsabilidad que tenía el ministro, la responsabilidad que tenía el presidente, están en proceso de investigación. Habrá que ver hasta qué nivel están involucrados, pero esto nos ayuda a seguir investigando este caso de Lavallato que recién empieza. En cualquier caso, para ustedes, perdón, es un indicio absolutamente válido. Yo quería referirme a una traducción que hace el artículo de Alonso Ramos, que es el periodista encargado de la nota. Dice: la última frase citada significa gestionar plazos, encuentro personal, presentación máxima, 1 millón. Claro, se trata de una traducción mucho más interpretativa, anota el periodista, que literal. Y bueno, eso es lo que ha comentado Mauricio Mulder. Él ha también hecho su propia interpretación y él ha dicho sería el dinero máximo que se utilizaría para la presentación del proyecto. Suena un poco abultada la cifra. Sí, para una presentación, ¿no? Para presentar un proyecto. La presentación viene con Yapa. La presentación no solamente eran documentos, eran esas reuniones, eran esos viajecitos, era una serie de actividades. Yo creo que ese dinero llegaba a hacerse coimas y sobrevaloraban obras. Entonces hay que tomarlo con pinzas, lo que ha expresado. El dinero hay que verlo en otro contexto, en el siguiente. Se habla de una coima de Odebrecht en ese periodo, tú mencionabas a Luyo, Cuba, en relación a ellos de 8 millones de dólares. Y solamente se ha determinado 2,5 millones. Entonces quedaría un faltante de 5,5 millones de dólares, dentro de los cuales podría estar ese millón. Entonces, esta noticia no se puede ver de manera aislada. Ya se reconoce con anterioridad que se pagó 8 millones a esos funcionarios involucrados, los que he mencionado, y quedan libres esa cantidad. Entonces hay que seguir determinando. Por otro lado, esto no va a involucrar solo al expresidente Alan García. Cuando él menciona en su tuit, ¿no?, que eso se dio en el ámbito de un gobierno regional, que a otros les habrán dado, a mí no, desde mi punto de vista, en lo político, está señalando que hay otros funcionarios involucrados, ministros, ¿no?, de esa época, que tuvieron que ver con el tema de Olmos. O sea, esto es simplemente el inicio o la parte inicial del hilo conductor que nos puede llevar a una buena cantidad de personajes involucrados en los procesos de negociación en Olmos. Porque de eso ya se ha hablado antes, ¿no?, de la forma como se manejó ese proyecto que beneficiaba directamente a Odebrecht, perjudicando a otro tipo de postores. Bien, así como hemos escuchado a congresistas del APRA argumentar
digamos, en favor de Alan García o afirmar que ellos creen que de ninguna manera esas iniciales le corresponden. Ha habido otro tipo de opiniones también en el Congreso. Vamos a escuchar a los congresistas Becerril y Víctor Andrés García Belaúnde. Ahora sí, la situación de Alan García entra en una etapa diferente. Yo creo que se complica la situación. Así como en su momento, hace ya varios meses, salió el nombre, las iniciales OH, y después eso se ha corroborado ya con la delación de Barata y de Odebrecht. Ahora que aparezca el nombre o las iniciales de Alan García, AG, en este celular de Marcelo Odebrecht, ya marca un inicio de una investigación de una etapa diferente. Además, yo estoy convencido, como seguramente muchos políticos, que a partir del mes de junio, cuando vengan ya toda la información del Brasil, esto va a ser un cataclismo político y va a haber muchas sorpresas que, bueno, mire, nunca dije descartar nada. Siempre se ha pensado que García también tenía algo que ver, porque es raro pensar que Odebrecht haya coimeado al gobierno anterior, al gobierno siguiente, pero no al gobierno intermedio. Es muy raro que eso no haya sucedido. Ahora parecería que se va a descubrir que también ese gobierno intermedio, ese presidente intermedio, ha recibido algún tipo de comisiones irregulares. En fin, es un tema que se va a investigar. ¿Cuál es su sospecha? Mire, yo creo que la manera de actuar de este departamento de operaciones estructuradas es igual para todos. Y las coimas deben haber sido iguales para todos. Dudo, me parece. Así es. Como señala Víctor Andrés, desde el momento de que ellos diseñan un departamento de operaciones estructuradas es porque hay una metodología, un procedimiento para poder hacer el seguimiento a los pagos que vienen haciendo y luego exigir las compensaciones, que no son otra cosa que los proyectos a cambio. Entonces no puede por qué haber excepciones. Y luego, si nosotros queremos ser serios ante la opinión pública, pues tenemos que medir con la misma vara a todos los presidentes. Cuando ha aparecido una señal AT, Alejandro Toledo, OH, Ollanta Humala. ¿Por qué AG no puede ser Alan García? Y más aún cuando estamos hablando de una línea cronológica que aparece allí, sí, que genera el periodo del expresidente. No estoy diciendo con esto que sea culpable, pero es un indicio adicional y no se puede descartar nada, y mis amigos de APRA no tienen por qué molestarse. Acá, si realmente queremos hacer un ejercicio ante la opinión pública de objetividad, pues este indicio tiene que investigarse independientemente de lo que tuitee el expresidente. Sí, la ventaja es el modus operandi. Siempre se han comportado de esta manera estas empresas brasileñas. La única diferencia que yo veo es en los montos que se ha asignado en función de la codicia probablemente de estas autoridades corruptas. Y algo muy importante también de resaltar es que en la estructura del gobierno es una estructura vertical. No se hace nada sin la venia del titular del pliego, ya sea el alcalde, ya sea el gobernador regional, y en este caso podría llegar hasta el propio presidente de la República, porque un funcionario de mando medio no tiene la suficiente capacidad para poder tomar decisiones. No, siempre se hace la consulta y la población lo sabe, y ahí está la presunción de querer involucrar y conocer quiénes son estos peces gordos involucrados en estos casos de corrupción. Si vamos al modus operandi, tiene razón cuando dice, si ya se había negociado con Toledo, ¿por qué no se negociaría a nivel presidencial? Más aún, acá hay una coincidencia de fechas también. Dice, la fecha coincide con una de las reuniones que Marcelo Odebrecht, se supone las anotaciones, tuvo con García en Palacio de Gobierno el 11 de septiembre del 2008. Claro, mira, entonces, Mávila, son muchas las coincidencias. Es que, ¿no?, la línea más importante que la sigla es esa línea cronológica. Es lo que pasa con las agendas de Nadine. Las agendas de Nadine adquieren importancia, ¿por qué? Porque ella dice tal fecha 3 millones con el Barbón, y el Barbón justo, ¿no?, señala de que en esa fecha se reunieron y hubo el depósito. O sea, la correlación entre lo apuntado y lo sucedido es perfecta, es de uno. Entonces, eso que nos permite asegurar que acá también hay una línea cronológica, que es un indicio importantísimo y que permite señalar que el AG podría ser Alan García. Y la investigación fiscal va a basarse en función de indicios. Es inconcebible pensar que va a mostrarnos pruebas de entrega de dinero. Eso no existe en corrupción. No son tan ingenuos y tan tontos de recibir la plata directamente.
Acá ha habido otro tipo de configuración al estilo de la mafia para poder trasladar dineros. Recordemos bien que usaban offshores, traían dineros en efectivo. En este caso, ¿qué modalidad habrán desarrollado? ¿Cuáles son los elementos para que el Poder Judicial, la Fiscalía pueda configurar delitos? Son los indicios y es la información de las coincidencias, de fechas, de informaciones, de datos como lo que ha salido en la publicación. Y por eso es importante recordar también algún tipo de reacción, ¿no? La vez pasada comentábamos acá la reacción del presidente Santos en Colombia cuando se le dice, nosotros le dimos $1 millón para la campaña. ¿Cómo reaccionó? Juicio de inmediato por difamación al individuo ese que había dicho que él había recibido y el otro tuvo que retractarse. Acá no. La señora Nadine Heredia ante los 3 millones dice que me lo prueben. Claro, no demanda de inmediato. El presidente dio un mensaje a la Nación Santos y dijo, demando por difamación de inmediato. Y acá que dice que me lo prueben, ¿no? No hay nada. Y sale el presidente Ollantumala, luego una visita al Congreso, no hay pruebas, a ver, investiguen, pues, ¿no? Pero no niega, no se indigna, no denuncia. Ahora, ¿qué pasa con la Fiscalía? Porque existe la sensación de, ok, está llegando esto de Brasil, los supuestos, pero que acá es un tanto timorata la Fiscalía o un tanto timoratos los juzgados encargados de analizar este asunto, ¿no? Nadine Heredia ahora puede salir del país, le han puesto fechas para que declare seguramente, pero hay esta sensación de que aquí se le da demasiado beneficio al que es un ultra sospechoso, ¿no? Y eso configura un ambiente de impunidad permanente en el país. Toledo, la gente no cree en el Poder Judicial. Hay dos pedidos de detención contra Toledo, contra la señora Carpio. Claro, de prisión preventiva. No hay un avance concreto en esto. Y no se tiene información sobre los cuadernillos de extradición. O sea, ¿a qué nivel de avance se tiene respecto a esos cuadernillos de extradición? El caso de Toledo es bien complejo porque no va a ser un fiscal, no va a ser el juez peruano que va a tomar la decisión. Acá son las autoridades judiciales de Estados Unidos que van a autorizar si viene o no Alejandro Toledo. Y es mucho más complejo. Inclusive los delitos que se va a denunciar va a ser en función de la aprobación que haga el Poder Judicial allá en los Estados Unidos. Y en el caso de Nadine Heredia, yo pienso que las respuestas que ella da es más recomendación de sus abogados, porque en credibilidad frente al país, su credibilidad es casi nula. La mentira de las agendas ha hecho que pierda toda credibilidad. Claro. Entonces, cuando salen en los medios algunos defensores de Nadine Heredia, prácticamente no ayuda a entender su defensa. Lo que sí entendemos es que es una estrategia legal para bloquear, para retrasar, para generar una dilación de los procesos, y eso también hay que estar vigilantes, porque una forma de retrasar los procesos es a través de recursos y pidiendo, como lo que ha sucedido en este caso, que le están dando la posibilidad que puede salir del país, a pesar que cada 30 días va a tener que regresar para firmar un documento. Ahora, la sensación de impunidad se incrementa por una sencilla razón, porque algunos jueces, o inclusive el propio presidente del Poder Judicial, da opiniones que luego se concretan o se traducen en actitudes, en este caso de la Sala Especial de Apelaciones, que le permite a ella irse de viaje. Si no hubiera sucedido la declaración del presidente del Poder Judicial, del doctor Duvergé Rodríguez, desde el mes de febrero, que se remontan a febrero en un sentido que favorecía, entre comillas, a Nadine Heredia, no hubiera habido ese escándalo por el fallo de la Sala de Apelaciones, que es lo que genera la sensación de impunidad o de que algo estaría aconteciendo, ¿no? Bien, vamos a una pausa y regresamos luego con el supuesto plan para asesinar al juez Concepción Carguancho, que habría detectado en 2 informes de inteligencia de la policía. Con eso vamos a volver. Muy bien, vamos ahora con el siguiente tema. La policía detectó un plan para asesinar al juez Concepción Carguancho, quien dispuso prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo. La verdad, ha estado vinculado a muchos casos importantes este juez. El caso Martín Belaúnde Locio, el caso de Alejandro Toledo, el caso de Nadine Heredia en su momento. En fin, es como un personaje importante en los procesos que en este momento están cobrando la atención. Y la policía lo que ha dicho es que parte de unos informes de inteligencia donde se advierte que quien estaría detrás, por lo menos aparentemente, de esta conspiración
sería el investigado Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari, quien sabemos está recluido en el penal de Piedras Gordas. Incluso se dice que él coordina con otros delincuentes y se ha pedido mayor seguridad para este juez, pero también se ha sumado a este pedido de seguridad o de advertencia de que hay represalias contra quienes están investigando estos casos de corrupción, la congresista Bartra, que ha llamado la atención sobre el caso de la vicecontralora Rosa Urbina, quien confirmó también que estaría ella siendo amenazada. Eso es lo que dijo en un momento, amenazas de muerte que habría recibido por colaborar con el grupo que está investigando el caso Lavallato. Entonces, este es el escenario. Las amenazas empiezan, se dilatan los procesos, ¿no? Y empiezan a surgir estos personajes y quienes tienen que ejercer justicia quedan un poco, justo por ese retraso, muchos más vulnerables a estas posibilidades, ¿no? Una llamada de atención al Estado peruano, que funcionarios de esta talla y de responsabilidad que tienen en el caso del Poder Judicial, en la Fiscalía, los fiscales sobre todo, igual los jueces, necesitan una seguridad personal, se tiene que configurar todo un sistema con la policía para resguardar su integridad, no solo de ellos, de sus familias. Imagínense investigar casos como el de este señor llamado Peter Ferrari, Pérez Miranda. Está involucrado con casos de minería ilegal y una cantidad de oro impresionante que se le ha encontrado. Debe tener toda la plata del mundo. Y no cuesta nada en este país contratar sicarios para poder cometer asesinatos. Entonces, ¿qué debemos hacer como Estado para cautelar la seguridad de estos funcionarios y que actúen con la mayor transparencia y objetividad? Es que se invierta y se les asigne no un solo efectivo, todo un sistema de seguridad, porque de por medio está nuestra propia seguridad del país. Dependemos mucho de un poder judicial totalmente independiente, transparente, pero objetivo. Y para eso démosle todas las facilidades a los jueces y fiscales. Existe un convenio con el Ministerio del Interior, lo señalaba el doctor Duberly Rodríguez, para darle protección a los jueces. No he tenido oportunidad de escuchar ni conversar con el doctor Pablo Sánchez, pero tengo entendido que existe lo mismo para los fiscales. Lo que surge ahora es una situación especial, que están saliendo una serie de casos con detenciones que están llevando amenazas de muerte, no necesariamente de los implicados, sino de las mafias o los sectores involucrados a ellos de repente sin conocimiento de los detenidos. Me refiero al Callao, donde algunos fiscales no quieren hacerlo público, pero tengo información de que han sido amenazados por delincuentes chalacos de muerte que estarían, y son fiscales que estarían haciendo la investigación de todo lo que está sucediendo en el Callao. ¿Sí que haya una coordinación con los detenidos? En este caso, por ejemplo, en ese caso específico del doctor Carguancho, estamos hablando de que Peter Ferrari sería la persona, el alias Peter Ferrari, porque en realidad es un individuo de apellido Pérez. Sí. Pedro Pérez, si no me equivoco, es el que estaría detrás de esto. Pero en los otros casos, no nos olvidemos que inclusive cuando una de estas personas, creo que fue el señor Luyo, fue detenido, o Cuba, uno de los dos, y que dijo, me voy a someter a la colaboración eficaz, y después cambió caminando, un sujeto se le acercó y le dijo, si hablas, te matamos, ¿no? Y el tipo al día siguiente salió a decir, ya no voy a ser colaborador eficaz, ¿no? De inmediato, ante la amenaza, ¿no? Y estamos hablando de uno de los detenidos involucrados durante el periodo aprista, ¿no? Y no estoy diciendo con esto, por favor, que es el APRA, sino sectores delincuenciales que se acercan de inmediato a hacer este tipo de amenazas. En el caso del Callao han surgido las amenazas de muerte, porque ahí estamos hablando de una estructura en un lugar en el cual indiscutiblemente hay sicariato y ese tipo de cosas. Y lamentablemente el mismo señor Curi tenía una relación con delincuentes a tal mundo que le daba trabajo para que sean los vigilantes en la municipalidad. Entonces, no tengo tampoco la menor duda que el ministro del Interior va a tomar las acciones del caso, él y Vicente Romero, director nacional de la policía, para brindar lo que dice Richard. Un sistema de protección que involucre a familias, porque no hay mejor forma de quebrar a una persona que a través de dañar o intentar dañar a las personas que más quieren. Entonces se tiene que implementar eso. Como te digo, a partir de este convenio yo creo que ya está en marcha. Obviamente la estrategia no se puede hacer pública para proteger no solamente a jueces, sino a fiscales, que son los que al final acusan a esos delincuentes. Ahora, una diferencia entre el caso del juez Concepción Carguancho y el caso de la ex vicecontralora general de la República es que en el caso del juez se informa de un plan para asesinar y en otro caso de amenazas de muerte. Las amenazas de muerte buscan disuadir a alguien. El plan para asesinar parecería que ya perdió la esperanza de eso y ya lo que quieren es interrumpir un proceso, ¿no? Eso por un lado. De otro lado, en el caso de la ex vicecontralora general de la República, ella ha confirmado que en el 2005 la Contraloría
en la que ella tenía una función tan importante, emitió un oficio a Proinversión advirtiendo de la existencia de procesos judiciales del consorcio Norberto Odebrecht, Graña Montero y Queiroz Galbao, ganador de la licitación del proyecto IRSA Sur. De acuerdo con las bases del concurso, los postores a la licitación del proyecto no deberían tener procesos judiciales ni demandas del Estado. Es decir, ella advirtió del conflicto que existía. Esa, presumiblemente... Que es el origen de una acusación que hay contra un grupo de ministros en el Congreso de la República, vinculado a que en un solo día o en un par de días se cambió la ley para que pudieran licitar. Yo he visto que la foto que ustedes están colocando está Walter Menchola, él estaba en la Comisión de Fiscalización en el año 2005-2006, o sea, da crédito a esa afirmación. Yo creo que eso constituye un insumo más, esa advertencia, para los procesos de investigación que hay en estos momentos. Y como tú bien señalas, en el caso del juez Carguancho son 2 informes de inteligencia que señalan ya el plan de acción para eliminarlo. Por eso yo creo que ahí no hay que perder tiempo, ¿no? Hay que darle toda la protección del caso al juez de inmediato, a él y a su familia, y garantizarle la vida. Y eso ya es una responsabilidad del Ministerio del Interior, que no tengo duda que ya está tomando acción en ello, ¿no? Y aparte es muy importante el reconocimiento público al trabajo que viene realizando el juez Carguancho, porque su accionar, su orden y sobre todo la oficiosidad que da al trabajo durante las últimas... en la sesión última de Nadine Heredia, horas y horas trabajando, mostrando que está muy comprometido con el tema, ¿no? Entonces, eso genera una muy buena imagen ante una deteriorada imagen de todo el sistema. Un juez joven, comprometido, necesita medidas mínimas de seguridad para poder garantizar el debido proceso también. Porque imagínense, en una circunstancia que él se retire, por otro motivo, por ejemplo, muchos procesos regresarían hasta foja cero, porque depende mucho de la actitud y la predisposición que tenga un juez para que pueda encaminar un proceso judicial. Que también fue motivo de crítica cuando se decía que se le iba a separar algunos casos emblemáticos y se le iba a pasar a otra sala, que fue uno de los cuestionamientos que sufrió el doctor Duberly Rodríguez, pero ya señaló aclarar que no va a haber cambios, al menos a ese nivel, ¿no? Nosotros saludamos esa importancia. Ahora, Mario hablaba de una diferencia, porque en el primer caso, además, ya hay no solamente está hecho el plan, sino que hay un informe y está identificado, hasta con nombre propio, en la persona que estaría detrás. En el otro caso, eso, digamos, hay una coincidencia, es la persona que ha ofrecido información a la Comisión Lavallato, que hizo la advertencia en su momento de Proinversión y que está recibiendo amenazas. La doctora Urbina. La doctora Urbina. En ese caso, la procedencia, digamos, de esas amenazas, sí sería interesante conocerla, ¿no? Se tiene que identificar porque, como le señalaba a ambos, ¿no? Existe un conjunto de amenazas y muchas veces los que las reciben se inhiben de hacerlas públicas porque están tratando con las autoridades respectivas para que proceda todo un ejercicio de protección. Pero para evitar eso, yo creo que tiene que existir una estrategia. Y creo que en ello debe estar trabajando ya el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un proceso que abarca a muchas personas. Hay muchos involucrados, hay muchos intereses en juego. Y sobre todo pensemos, si quieres, vayamos a lo material. Si estos sicarios a veces asesinan por 1.000, 2.000 soles, estamos hablando acá de miles de millones de dólares. Hay toda una estructura que se va a desplomar, de empresas, estudios de abogados, relacionistas públicos, políticos, por supuesto, ¿no? Etcétera, etcétera, que tienen interés en que esto no se sepa. Entonces, con mayor razón, el Estado peruano, a través del ministro del Interior, el gobierno, a través del ministro del Interior, tiene que brindar seguridad a la Fiscalía y al Poder Judicial para que puedan llevar su trabajo sin ningún tipo de problema. Pero también hay que hacer un reconocimiento al hecho que se identificó por inteligencia de estas posibles intenciones que tienen gente delincuente que pretende atentar contra la vida de este juez. Entonces también saludamos y qué bueno que se ha hecho público, seguramente está... Bueno, es una de las maneras de, además, de persuadir, de generar, de hacerles ver... Que aborte, evidentemente, un proyecto de esa naturaleza, si ya se sabe que hay luz sobre las intenciones, ¿no? Pero nuestra solidaridad pública con el juez Richard Concepción Carguancho, que está haciendo un buen trabajo. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con lo que ha expresado a través de un pronunciamiento el coordinador de la bancada del Frente Amplio con respecto a la protesta de un sector de esa misma bancada
a propósito de lo que ocurrió ayer, o antes de ayer, en realidad por la noche, con un video en el que se sentaba la opinión de la bancada respecto de la operación Chavín de Huántar. Con eso vamos a regresar. Muy bien, como ustedes saben, las relaciones dentro del Frente Amplio están una vez más bastante tensas. Lo que ocurrió es que antes de anoche en las redes apareció un video que llevaba la firma del bloque del Frente, de la bancada, del Frente Amplio, en el que se sentaba la posición aparentemente de esa bancada a propósito de la operación Chavín de Huántar, que cumple 20 años en estos días, como ustedes saben. El problema surge fundamentalmente en la escena final o la fotografía final, donde el texto habla sobre los verdaderos héroes de, digamos, la lucha antisubversiva, ellos hablan de la lucha contra las dictaduras y todo lo demás, y lo que aparece es una imagen de las pompas fúnebres prácticamente de Edith Lagos. Sí, ese es el video que tenemos en otro recuadro. Y Edith Lagos era una terrorista de Sendero Luminoso que participó, me parece, del ataque a una cárcel para rescatar a unos presos y luego murió. Y entonces, digamos, había, evidentemente, si ponen esa imagen en el video, parece que están asociando la imagen con el texto que colocan encima. Claro, esa es la la foto, imagen, ¿no? dice, los héroes de la democracia son todos y todas los ciudadanos que se fajaron para rechazar actos de terrorismo, dictadura, corrupción de décadas pasadas. Y me parece que Marco Arana lo que dijo es que debió ir la imagen de Marilena Moyano. Del entierro de Marilena Moyano, y él justifica sí que hubo una confusión, pero el hecho es que la foto es del entierro de la terrorista. Bueno, lo cierto es que luego Marco Arana salió a decir que había sido un gravísimo error y que iba a haber una investigación, pero un sector de la bancada que se identifica a sí mismo como Bloque Nuevo Perú protestó, dijo que a ellos nunca se les había consultado y que, en fin, lo que estaba cuestionando era la manera como llevaba adelante la vocería de la bancada Marco Arana. Ante eso ha publicado un pronunciamiento Marco Arana dirigido a los integrantes de este Bloque Nuevo Perú, que integra, por supuesto, nuestro invitado Richard Arce, donde les dice varias cosas. Dice, debo expresarles en primer lugar mi extrañeza por la mención a un supuesto bloque parlamentario Nuevo Perú, ya que, como bien saben, dicha agrupación no existe ni en el Congreso de la República ni en el marco de la legislación vigente sobre organizaciones y partidos. Es decir, les ha dicho, ustedes no existen. Luego les dice, bueno, vamos a hacer la investigación y oportunamente les informaremos. Y finalmente dice, en tercer lugar, lamento que se despliegue una actitud oportunista ante esta situación para efectuar cuestionamientos a mi labor como directivo portavoz, ventilando los conflictos que existen al interior del Frente Amplio. Considero, y así me lo han hecho saber diversos congresistas de la bancada, que sus diversas declaraciones reflejan una actitud infraterna y desleal con los principios y criterios del Frente Amplio que debemos respetar. Entonces, oportunista, infraterno, desleal. Todo eso lo han dicho. Evidentemente discrepamos con lo expresado porque nuestra condena es esa imagen. A mí me causa mucha indignación que pretendan presentar una imagen de parte del equipo técnico de la bancada que fue contratado por Marco Arana y nos genere toda una controversia a nivel nacional. Y nos indiquen como proterroristas, como defensores del terrorismo. Y como cuando nosotros hemos condenado abiertamente a estos grupos subversivos. Yo vengo de la región Apurímac, y yo sí le puedo contar la historia de Edith Lagos, porque es toda una leyenda en mi región. Murió en Andahuaylas, muy cerca de Andahuaylas, en la ruta Ocobamba. Se encontró con un grupo de policías y hubo un enfrentamiento y ahí murió. Ella es terrorista, líder de Sendero Luminoso. Claro. Y no puede aparecer esa imagen asociada a un nuevo grupo de izquierda que pretende reivindicar una serie de derechos que están siendo conculcados a nivel nacional y que justamente reivindicamos derechos humanos. Y lo que hizo Sendero fue transgredir, atentando contra poblaciones civiles, contra humildes campesinos. Yo lo viví y mucha gente que está viéndonos en este momento es víctima de esta etapa negra de nuestra historia. Son más de 20 años, entonces no hay un simple error, discúlpeme, no es un simple error. Eso es lo que le iba a decir. No es un simple error.
Acá tiene que haber una postura. ¿Usted cree que ha habido un mensaje que ha sido deliberada la filtración de esa imagen? Espero que no, porque eso sería realmente mucho más grave. Es que llama la atención que el error que digamos, alega el señor Arana sea justo por la imagen de Edith Lago, porque pudiera haber puesto, no sé, el entierro de Odría, se da cuenta usted, pero tiene que haber tenido una serie de fotos a disposición y haber escogido justamente esa para ponerla justo. Y en esa selección ya estaba la foto de Edith Lago. Eso es lo que... No, y jamás nos consultaron, jamás nos preguntaron, nunca tuvimos referencia de esa información. Cualquier documento que sale de un despacho, más aún de la bancada, tiene que ser consultado. No va a ser una iniciativa de un técnico, de un asesor de la bancada. Sería una falta grave porque nos expondría. Y en este caso, yo quisiera zanjar. Acá el tema de las diferencias internas pasan a un segundo plano, son nimiedades. Acá lo concreto es que la población del Perú entienda que nosotros condenamos a Sendero Luminoso, condenamos al MRTA, condenamos también al terrorismo de Estado, que hubieron algunos militares que atentaron contra población civil y eso está demostrado. Pero eso no es óbice para reconocer a los militares valientes como los comandos Chavín de Huántar que rescataron a personas que estaban secuestradas. Yo quiero que eso quede zanjado y bien claro, y mi observación y la objeción que hacemos no tiene nada que ver con oportunismo. Simplemente es composición y hasta con un tema de principios. El terrorismo ha hecho mucho daño y todavía esas fibras de dolor están muy sensibles. No se ha curado. La Comisión de la Verdad habla de más de 70.000 muertos. ¿Cuántos hermanos campesinos hasta el día de hoy no pueden volver a ver a sus familiares? ¿Cuántas personas lisiadas? ¿Cuántas personas con traumas psicológicos? El Estado no indemniza. Y así como se le está brindando un reconocimiento a los Chavín de Huántar, debemos de brindar un reconocimiento a las rondas campesinas, a esos ciudadanos anónimos que pusieron el pecho para solucionar este problema y el día de hoy tenemos paz. Gracias a ese esfuerzo de mucha gente y hay que reconocerlo y no debemos hacer aprovechamiento político de esto. Por eso fue nuestro voto. Digamos, está claro que el Frente Amplio no es un frente unido, ¿correcto? Entonces, digamos, al margen de la fotografía, el hecho de que se haga un deslinde público, abierto, tan tajante, es decir, no hay un aprovechamiento por ver qué grupo logra al final, digamos, hacerse de una votación potencial o de un electorado potencial con miras a un próximo proceso. Deberíamos despolitizar este tema, porque esto es parte de nuestra historia, que más bien nos debería generar lecciones aprendidas. Deberíamos enseñar a nuestros niños en los colegios qué fue Sendero Luminoso, que son terroristas, qué fue el MRTA, que fueron terroristas. Eso es muy importante. Hay matices dentro del Frente Amplio, no es que estemos separados, hay diferentes posiciones de ver, pero en temas concretos como el tema de... pero en temas concretos como la violencia estructural que vivió el país, hay que zanjarlo y abiertamente. Si esto sucede días después de que apareciera el congresista Justiniano Apaza, después dijo que lo malinterpretaron, pero uno escucha 10 veces lo que dijo y es muy claro, donde habla de, bueno, que él no considera héroes a los comandos Chavín de Huántar, que fue desproporcional la operación por el tipo de armamento y la cantidad de gente que intervino en un lado y en el otro, y finalmente que se puede considerar presos políticos a algunos de los miembros del MRTA. Esto de acá configura un argumento, entonces no es una cosa que se le entiende mal, se le entiende clarísimo. Entonces le pregunto yo, ¿no comienza usted a ver a sus aliados con preocupación, habida cuenta de esta imagen y habida cuenta de que uno de los congresistas comienza a hablar de presos políticos cuando habla del MRTA? No solo veo con preocupación, hemos salido a zanjar diferencias y a criticar esa expresión. ¿Usted se imagina ir aliado con ellos a una próxima elección, es la pregunta? Somos hombres de izquierda, tenemos una visión de país distinto. Y esto no sería digamos... Hay que expresarlo y hay que zanjar las diferencias. Un motivo ya de ruptura. O sea, usted dice, bueno, ok, ellos piensan que son presos políticos, yo no, pero ¿podemos ir en alianza? No, pero hay que convencerlos, hay que hacerles entender que ellos son terroristas. Los del MRTA no eran presos políticos. No, yo estoy de acuerdo con usted, que son presos políticos, pero veo que hay gente en el Frente Amplio que piensa de esa manera. Por eso estamos haciendo la diferencia y explicarle a la población que esas opiniones discordantes no representan a toda la posición de esta izquierda nueva. Por eso, si nosotros creemos a toda, es lo que le dice Mario, en su caso, o en el caso particular, una posición más tajante sería separarse del grupo, salir
por lo menos no ir. ¿Cómo pueden estar aliados con quienes piensan eso? Eso es no, pero es la oportunidad que en el debate, en la discusión, podamos tener una posición mucho más objetiva en este caso. Recordemos, estamos en un partido político donde hay diferencias. Esto ocurrió hace 20 años, sí, el último episodio del MRTA, y los van a convencer 20 años después. No se dieron cuenta cuando estaban en el proceso de conformación de la alianza del Frente, que tenían gente que pensaba de esa manera dentro del Frente Amplio. Yo le pediría, deben tenerlo grabado, la exposición del congresista Paza el día del pleno, y usted ha escuchado, abiertamente ha hecho la condena a Sendero Luminoso, al MRTA. Claro, después de haber decidido la lluvia de piedras. Claro. Enmendó la plana. Es muy importante también reconocer esto, porque por ahí me dicen, pero es su opinión y deberíamos condenarle por su opinión. Vivimos en un estado de democracia, en un estado donde hay respeto a la pluralidad, a la diferencia de opiniones. Inclusive el reglamento del Congreso establece la inviolabilidad de opinión, que significa que no somos responsables de las opiniones que emitimos. En concreto, en ese respeto a esa democracia, a veces hay este tipo de comentarios. Hay otros congresistas que... Él es libre de decir lo que piensa, pero usted se queda tranquilo con que 2 días después diga, no, me malinterpretaron, ahora sí condeno el terrorismo. No, de ninguna manera, al contrario, lo estoy mostrando en esta mesa, mi posición, mi crítica a la expresión, y que no estoy de acuerdo. Que al revés, tenemos que ser contundentes en nuestra posición para generar conciencia en la población. Ha hecho mucho daño Sendero, ha hecho mucho daño el MRTA, ha hecho mucho daño también algunos militares que atacaron a poblaciones civiles, sobre todo campesinos humildes. Putis ha existido, Acomarca ha existido, son casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos. Y eso hay que recordarlo y hay que manifestarlo permanentemente. Vamos a ver qué dice Juan. Bueno, después de escuchar margen. No, lo que pasa es que yo reconozco que él es el protagonista y comentarista de esta noticia. No, sí, por supuesto, le ha hecho un protagonista porque es su partido, ¿no? Diferenciado del resto de la bancada, claro, hasta de los del bloque, el llamado Bloque Nuevo Perú, en el asunto de Venezuela. Todos reconocemos eso de ahí. Así es. Sí, pero ahorita hablamos de Venezuela, hablemos también. No, pero terminemos, vamos a pasar por este tema que nos toca mucho más de cerca, ¿no? A veces pienso que en el Frente Amplio no tienen cura, ¿no? Pero... Sí tenemos, Marco Arana. Por eso mismo, ¿no? No tienen cura. ¿Y por qué? Porque si uno analiza el ambiente, si uno analiza la foto y las declaraciones de Justiniano Apaza, pues podría pensar que ellos están yendo en un sentido pro-terrorismo, pero yo la verdad es que no veo que sea así, por varias razones. En primer lugar, considero que lo de la foto es una torpeza gigantesca de una persona que ha querido que buscando en Google habrá puesto pues en el velorios de mártires de la democracia, qué sé yo, y ha visto, este es multitudinario, y lo coloca. ¿Dónde está el error político? Que no lo han revisado las personas que lo tenían que revisar. Pero no creo que haya sido intencionado. Claro, pero el hecho, por ejemplo, de emitirlo... La torpeza se castiga en política, eso, y lo están viviendo ahora con los cuestionamientos de la gente. Y por otro lado, el tema de las declaraciones de Justiniano, que yo creo que fueron sumamente emotivas en una primera parte y luego de 2 días reculó, como lo dijo en el Pleno, pero en el Pleno también sufrió el embate de varios parlamentarios que le recordaron pues lo que tú señalas, que no puede ser que 2 días después ya cambia de opinión, pero al fin y al cabo yo creo que en el caso de él también fue un exceso, porque la verdad es que Justiniano es una persona que siempre despliega gran ironía, es muy inteligente, es un parlamentario con experiencia, y no creo pues que sea un topo del terrorismo, ¿no? Sino ha sido un cúmulo de torpezas que han llevado a que exista la percepción de que ellos están vinculados con el terror. Ahora, pero puede ser torpeza esto de hablar de, por ejemplo, la diferencia entre los comandos que eran tantos, porque... Primero, además dijo eran 5 o 6, creo. Sí, pero como dice Mar, esto pasó hace No, fue, mira, cada uno tiene su cuarto de hora. Mira, ¿sabes qué pasa? Por lo menos en hechos claves. No creo yo que Justiniano sea consciente, o sea, sea una persona que él quiera defender ese argumento permanentemente. Yo creo que fue un exceso. Se ha arrepentido públicamente, ha señalado, y no lo estoy defendiendo, sino ha mostrado su posición, sino de que yo a la persona la admiro por su trayectoria. Él nunca ha sido un terruco, pues, pero que ha cometido una barbaridad, ha dicho una barbaridad. Ha sufrido persecución del terrorismo, inclusive conversando con él me contó una serie de sucesos de su vida donde ha tenido persecución, porque estos eran radicales, estos de Sendero y el MRT eran radicales. A los otros de pero permíteme terminar porque antes te dejé media hora. Disculpe. Sí. Nosotros lo estamos interrogando, no la verdad también, ¿no? Mira, hace unos años, yo defendí públicamente a Nicolás Lynch, por lo que tú acabas de señalar.
a raíz de que él atendió a unas personas vinculadas a Sendero en la embajada de Argentina. ¿Ya? Y como embajador del Perú atendió a unas personas que no estaban haciendo ningún tipo de acto de terror, sino las atendió. Y yo, ¿sabes lo que dije públicamente? Cuando Sendero mataba en el Perú, Nicolás Lynch se enfrentó a Sendero acá, con una gran cantidad de gente de izquierda. Y la gente de izquierda, de los partidos de izquierda, fueron los primeros que murieron en la primera línea de batalla y los llamaban cabezas negras, traidores, no quieren ir a la guerra. O sea, cuando las papas quemaban, es como ahora, ¿no? Todo el mundo es antifujimorista. Sin embargo, retrocedamos al 96, 97, cuando yo estaba en el Foro Democrático, y todos los que hoy día son antifujimoristas, incluyendo a la izquierda, que en esa época estaban con sus consultorías ahí, no hacían nada, ahora todo el mundo es antifujimorista. No, porque es fácil. Pero cuando Fujimori y Montesinos tenían fuerza, secuestraban y hacían todo eso, ahí sí, solamente un puñado encabezados por Tito Borea y el resto se plegó hacia el final. Igual, cuando se peleaba contra Sendero y la izquierda peleó contra Sendero y fueron las primeras víctimas, como también hubo gran cantidad de víctimas del APRA, ¿qué pasó? Luego vivimos la época de paz, de derrota del senderismo, y Nicolás comete este error que yo no lo llamaría error, y le hicieron un cargamontón. Y Justiniano Paz es una persona que se ha enfrentado y ha aparecido en panfletos como Cabeza Negra. El Cabeza Negra, para los que no saben, era la persona que iba a morir. O sea, que iba a ser condenada a muerte y lo iban a asesinar. Y ha habido gran cantidad de manifestaciones de personas de izquierda que han salido a romper folletos públicamente enfrentándose a Sendero en momentos en que las papas quemaban. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es un exceso que no tiene ningún tipo de justificación, pero que él ha tenido el coraje de luego decir públicamente que no es correcto lo que dice y que no cree en ello. Pero con el MRTA el deslinde no ha sido tan severo, ¿no? Ah, bueno, pero yo recuerdo a Javier Descanseco, que en paz descanse, saliendo de la residencia del embajador de Japón, estuvo secuestrado unas horas diciendo que era la ocasión de dialogar, que si no se veía esa oportunidad. Yo no creo que él hubiese dicho eso respecto de Sendero Luminoso, ¿no? De acuerdo. Exacto, está entendiendo que hay una diferencia. Pero mira, la defensa del MRTA no es exclusiva de la izquierda. Del APRA, Armando Villanueva lo visitaba. Polay, o sea, el padre de la Prista, pero vamos al hecho que la nomenclatura Prista lo visitaba. Inclusive la fuga que se organizó al final del... No, pero te digo, no es exclusivo de la izquierda en el sentido que los defiendan. La fuga que se organizó de Polay se hizo durante el gobierno de Alan García. Pero no hay nadie en el APRA ahora que defienda al MRTA como lo ha defendido a Paz. Bueno, es que el APRA yo creo que está en graves problemas en términos de identidad ideológica, ¿no? Yo creo que ahí ese es otro problema que podríamos discutir en presencia de un aprista, por supuesto. Sí, bueno, hay un cuarto tema que queremos tocar y es un tema que de alguna manera tiene, por supuesto, vinculación con lo que estamos hablando y que tiene que ver con esta marcha que se realizó el 17, ¿no? Esta marcha donde se pasearon por Lima, por el centro de Lima, con los rostros de Abimael Guzmán y de los otros altos mandos de Sendero Luminoso esta vez. Ahí están las imágenes, exacto. Y esto, bueno, acaban de decir, el procurador ha dicho esto es apología al terrorismo. Yo creo que no quedan dudas si uno considera que pasearse por el centro de Lima, diciendo además lo que él decía, que es, él dice que hace un llamado a la integración y a la reconciliación, pero eso no tiene pinta alguna de reconciliación. No sé cómo lo ven ustedes, si es que esto es parte de la libertad de expresión también de la gente o si esto es realmente apología senderista, sobre todo si tomamos en cuenta que se ha detectado además que Movadef tiene presencia, ha tenido presencia en las zonas afectadas, por ejemplo, en Chosica, en Carapongo, ¿no? Hablando, repitiendo el mismo discurso que le conocemos de toda la vida, Sendero Luminoso, a cambio de entregar donaciones. Entonces, de repente estamos, como ocurrió hace mucho tiempo atrás, no percibiendo que hay un caldo de cultivo y que todavía hay algunos tentáculos terroristas que están operando. El Movadef, FUDEF son grupos organizados que reivindican la ideología de Sendero Luminoso, eso es evidente. Y eso es, para mí eso es apología al terrorismo. Vuelvo a repetir, todavía no está curada las heridas de esa etapa de violencia estructural. Y cualquier tipo de esta manifestación, por supuesto que va a herir muchas susceptibilidades por todo lo que representa. Y no lo digo solo por las Fuerzas Armadas, lo digo por mis hermanos del campo, gente muy humilde que fue asesinada de la manera más salvaje. Pero, ¿qué hacemos con esa marcha? No se debe de permitir. ¿Tuvo autorización de parte de quién autoriza la subprefectura, el municipio? ¿Tuvieron autorización para salir a hacer la marcha? Me parece que no hubo autorización. Número dos,
definitivamente no pueden estar llevando este tipo de carteles con información que reivindican de alguna manera a estos grupos terroristas. Por todo lo que han hecho el daño, ojo, cualquier grupo organizado puede manifestarse en la posición que tenga, pero ellos transgredieron principios básicos de la democracia. El hecho de tomar las armas, en el caso del Sendero Luminoso, le quita cualquier credibilidad para que pueda pretender buscar espacios Guzmán está democráticos. En la cárcel, cadena perpetua por eso, es decir, no estamos hablando de personajes secundarios de esta historia. Claro, pero mira, hace unos años se les metió presos por una exposición fotográfica y ellos, mientras se desplazaban por las calles, se les dijo que estaban haciendo apología al terrorismo, y Gustavo Gorriti y yo dijimos que eso no era apología al terrorismo, de que hay que tener cuidado desde el punto de vista de no empezar una persecución donde no debe haber, y entender que lo mejor que le puede suceder a un país es que se incorporen a la democracia y no crear una conciencia anti-Estado. Yo lo único que digo, no es que esté a favor de Sendero, quiero dejar absolutamente claro, pero los prefiero ver así, marchando, que en la lucha antisubversiva. Es ahí donde tenemos que ser lo suficientemente firmes para evitar cualquier tipo de apología cuando la hay. Pero si no la hay que actuar como corresponde en un Estado que pretende ser democrático. Entonces, para usted no la hay acá. Estoy viendo la marcha, sí. No he leído los carteles, por eso estoy diciendo, si hay viva Sendero, viva la lucha armada, etcétera, etcétera, hay apología al terrorismo, eso lo tendrá que determinar el procurador. Pero si están reclamando la libertad, no hay apología al terrorismo. Y entonces, ¿el peligro cuál es, Mávila? Que nosotros creemos una conciencia de Estado, anti-Estado en un grupo de personas para que vayan de nuevo a la lucha armada. Mira lo que ha sucedido. Mujica no podría pues haber sido presidente de Uruguay, un tupamaro que mató y que generó terror, si el Estado uruguayo no hubiera absorbido a aquellos que querían entrar en democracia. Lo que pasa con la FARC en esos momentos en Colombia y los movimientos guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional. Algunos de ellos terroristas según la Convención de Naciones Unidas. ¿Pero eso es comparable con Sendero? Por eso te digo, cuidado, lo que estoy señalando es si ha habido apología, en el sentido de que digan viva la lucha armada, que esta gente que queremos volver del campo a la ciudad, etcétera, etcétera, que se vayan presos. Pero si lo que hay es una marcha pacífica, reivindicadora, sin mensajes subversivos, pues tenemos que ser cuidadosos de no empujarlos a la violencia, sino hacer los esfuerzos para absorberlos en un esquema democrático. Yo discrepo un poco con la expresión del congresista, porque en el caso de los tupamaros en Uruguay, montoneros en Argentina, las FARC en Colombia, ellos en un momento pretendieron llegar a un diálogo y llegaron a un acuerdo, reconocieron que cometieron un error y muchos de ellos inclusive purgaron cárcel. En el caso de Sendero Luminoso no hubo ningún reconocimiento, no hubo ninguna rendición, no hubo una voluntad de querer dialogar. Ellos fueron derrotados por un Estado. Eso es muy importante, que hay que diferenciar. También fueron derrotados. Sí, pero hubo la posibilidad de, en su momento, de reconocer que se equivocaron, y Pepe Mujica lo dice permanentemente. Ahora, de acuerdo a la información, este señor Fajardo decía abiertamente, estos prisioneros políticos no solamente tienen la medalla de haber recibido una condena del Estado al que combatieron, sino que además tienen la medalla de ser personas a las que se le persigue para siempre, y ahora se les ha armado el caso de Tarata por autoría inmediata. Bueno, si es así, el procurador, eso es apología. Eso es apología. Indiscutiblemente, ¿no? En ese caso, sí es lo que ha dicho eso. Muy bien, caballeros. Les agradecemos mucho su visita esta noche. Gracias a Mávila para acompañarnos y nos vamos hasta el lunes. Gracias.